Pues muchísimas gracias, Olga, por concedernos esta entrevista. Tenemos muchas cosas por preguntarte, pero tal vez nos gustaría empezar por la idea de la sociología relacional de Simmel y la forma como tú la has trabajado, centrándote sobre todo en la sociología del cuerpo, en la sociología de los sentidos y bueno, ¿no? los resultados de tu investigación, pero también tus inquietudes, tu camino, etcétera. Ok. Bueno, en primer lugar, pues a ti el agradecimiento por este encuentro y este espacio que nos pues está permitiendo tener una experiencia sumamente rica en términos intelectuales. Y sí, en efecto, mi interés por Simmel, digamos que ha ido de manera paralela con estos intereses sobre la sociología del cuerpo, la sociología de los sentidos, y algo que me ha llamado la atención es que en los congresos relacionados con este tema, con el cuerpo y con las emociones, Simmel es un autor como muy socorrido, pero tenemos como todavía, o se tienen esos espacios, una recepción fragmentada de Simmel, como si el aporte fuera o solo a la sociología de las emociones o solo a la sociología de los sentidos, ¿no? Y creo que justo el pensamiento relacional de Simmel y esta idea de que estudia relaciones, no interacciones, sino relaciones, y la condición de afectar y ser afectado, a mí me ha permitido como la recuperación del autor en una clave más integral. Me parece que esta recepción fragmentada, una de las, digamos, hallazgos que ha tenido como esta línea de investigación relacionada con Simmel ha sido el estudio de situaciones de intimidad, ¿no? Principalmente entre parejas jóvenes, y ahí ha sido como muy interesante ya no solo utilizar a Simmel como un referente teórico, sino también incluso para construir instrumentos de investigación, ¿no? Eso lo he venido realizando en colaboración con una colega de la UAM Azcapotzalco, con Adriana García Andrade, y ese ha sido como un elemento muy importante de la elaboración de los estudios de las relaciones de pareja en clave simmeliana, porque incorpora una dimensión muy importante en Simmel, que es también la presencia del conflicto, no solo la cuestión del cuidado, de la confianza, sino también la cuestión del conflicto y de cómo las parejas construyen sus propios umbrales de sensibilidad, y ahí hay muchas tensiones que entran en contradicción con esta visión idealizada del amor romántico, que en gran medida está descorporeizado en este sentido simmeliano de la intimidad sensible, ¿no? No solo la cuestión del encuentro erótico, sino la cuestión sensible. Entonces eso ha sido como una de las cuestiones que ha sido muy interesantes para mí, porque Simmel y usar a Simmel para la investigación. Y recientemente apenas estoy como en una fase exploratoria de análisis de situaciones de intimidad, de anonimato, basados en la cuestión también de lo sensible. ¿Qué se juega lo sensible? ¿Cómo se juega lo sensible? Sobre todo en experiencias de desagrado en el espacio público, ¿no? Desde una perspectiva simmeliana. Y eso me ha llevado como a pensar también en un Simmel, en un sentido inclusive hasta político y ético, de los derechos o el derecho que deberíamos de tener en la sociedad contemporánea a formas de sociabilidad en el espacio público y no formas tan coercitivas, o en el caso de mi contexto social, tan violentas, ¿no? Entonces, esta parte, que apenas es una fase exploratoria, me ha permitido como pensar en un Simmel también con una presencia política y ética en la vida social, que ese sí es un campo nuevo de reflexión para mí, porque antes como que se circunscribía a lo meramente sociológico, y ahora en esta posibilidad de pensar en el derecho a la sociabilidad, Geselligkeit, y el derecho al juego en los espacios públicos y en situaciones de anonimato, y bueno, por ahí van mis intereses.
Has hablado del concepto de umbrales de sensibilidad, que me ha parecido reinteresante. ¿Me lo defines así ad hoc un poco y cómo lo utilizas? Y si lo utilizas otra vez en esta nueva investigación que inicias, ¿qué rol juega? Claro, sí, ahí me parece como muy interesante, o sea que justo Simmel me ha permitido pensar en esa dimensión, porque creo que cuando él analiza los sentidos, hay una perspectiva también, no solo relacional, sino también situacional. O sea que los umbrales también se construyen en términos de la propia interacción y la memoria de la interacción. Por ejemplo, en el caso de una pareja, cómo van construyendo sus propios saberes corporales, saberes sensoriales, tolerancia o no a ciertos, a cómo se va negociando día a día con el cuerpo propio y con el de la otra pareja, ¿no? Entonces ahí me parece como muy interesante que en Simmel creo que hay una cuestión no solo relacional, sino situacional, ¿no? Los límites se van construyendo en términos de diversas interacciones, pero también de la historia de la relación, ¿no? Entonces, eso me parece como muy interesante. Y en el caso de esta nueva interacción, todavía no he, digamos, hecho operable la categoría, pero creo que esto también varía mucho en términos del contexto y, por ejemplo, en el caso donde hay relaciones asimétricas, en una investigación exploratoria, las mujeres, las chicas jóvenes universitarias, relatan mucho en el espacio público la invasión de su cuerpo por extraños, ¿no? La violencia sexual y también la violencia física de los asaltos a mano armada, etc. Y ahí también pues hay una invasión de estos umbrales y de este propio territorio del yo, que no siempre es tocarte, ¿no? De una manera en que tú no consientes ese tocamiento, no es que estés diciendo tóquenme, pero también se invade ese umbral en términos de miradas, en términos de susurros, en términos de señas, ¿no? hacia el cuerpo de las mujeres. Entonces, por ahí te digo, todavía no he operacionalizado el concepto, pero creo que Simmel permite eso, entender cómo los vínculos sumados a las interacciones van construyendo estos umbrales de sensibilidad, ¿no? Y que definen qué es violentarlo o no acorde a la situación. En la reciente traducción que se acaba de hacer de la cantidad estética, hay un momento en que Simmel ahí está hablando de la sensibilidad, ¿no? En términos del arte, pero hay un momento en que él habla de fenómenos de umbral, ¿no? O sea, cómo se decide que algo en términos políticos, jurídicos, sensibles, ha ido más allá del umbral en términos de una situación específica. Y creo que Simmel da para eso, ¿no? ¿Y cómo se pasa del Simmel así analítico del fenómeno o de la forma de la sociabilidad a ese Simmel que decías tú más ético o más moral del derecho a la sociabilidad? Porque me parece un salto extremadamente atrevido y valiente, pero también sobre una cuerda floja, ¿no? ¿Cómo has pasado de ese Simmel analítico a ese Simmel posicionado? Creo que tiene mucho que ver con que la recepción de los autores, de las corrientes, siempre están situados, ¿no? El conocimiento siempre es situado. Y ese salto o esa entrada, como a esa reflexión, ¿no? Creo que me lo ha posibilitado ya los hallazgos empíricos en términos de cómo funciona Simmel para explicar mi propio contexto, ¿no? En una sociedad donde cada vez cuesta más trabajo salir a la calle, da miedo que tus hijos jueguen en la calle, en ciertas horas de la noche es impensable para hombres y para mujeres, ¿no? Esa posibilidad de disfrutar la noche que dice Simmel en el texto del espacio, de que la noche puede convertirse la oscuridad en un marco de sentido del grupo,
en contextos como del que vengo, ¿no? Y desde donde estoy leyendo a Simmel, eso es cada vez menos posible, ¿no? No imposible, pero es cada vez menos posible. Entonces, creo que a diferencia de una etapa en que me dediqué al estudio de Simmel, ¿no? Ahora que es ya la investigación con Simmel, el diseño de instrumentos y de interpretación de datos y viendo el contexto, a mí me ha posibilitado esta mirada hacia ese otro campo, ¿no? Creo que es eso, el conocimiento situado, ¿no? Y los hallazgos en términos de las propias investigaciones, ¿no? Me parece extraordinariamente interesante, ¿no? Últimamente me habías comentado que habías estado trabajando en Ciudad Juárez y aportando también resultados de tu investigación en Ciudad Juárez. Y yo me preguntaba cómo se recibe desde allá una perspectiva como la que tú llevas y cómo una experiencia como la de ir a aportar ahí tu perspectiva empuja o te dirige o como mínimo te abre la perspectiva de aceptar más esta dimensión posicionada y ético-moral que ahora estás empezando a tomar. Sí. Bueno, ahí es muy interesante porque justo por dos cuestiones. Es una ciudad fronteriza donde todos los temas del espacio de Simmel y del extranjero son fundamentales para entender lo que pasa en ese tránsito cotidiano que se tiene de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Es un tránsito que para las personas implica cruzar un puente, ¿no? Como puente y puerta, ¿no? O sea, cruzar un puente caminando todos los días, trabajan en Ciudad Juárez o en Estados Unidos. Entonces, bueno, como que ahí la perspectiva del espacio de Simmel y de las formas de relación que se generan resulta como muy interesante. Y por otro lado, la cuestión de la violencia, particularmente en los 90, Ciudad Juárez se caracterizó por ser una ciudad donde empezaron los feminicidios consecutivos de mujeres, que ahorita no está la tasa tan alta, pero sí sigue habiendo feminicidios en todo México, pero Ciudad Juárez fue como simbólico en términos de lo que estaba pasando. Ahí creo que ese contexto también pues ha sido fundamental, y creo que también me ha hecho la reflexión de estos temas mirar más críticamente a Simmel en términos de las relaciones entre los géneros. Yo creo que Simmel es relacional y el potencial da para mucho para pensar estos fenómenos, pero creo que ahí Simmel, como han dicho muchos autores y autoras, hay un Simmel sustancialista en términos de la relación entre los géneros. Entonces eso, al mismo tiempo que me posibilita posicionarme de este lado con Simmel, esta experiencia de la relación asimétrica entre los géneros me permite también cuestionar a Simmel en ese aspecto que creo que, si bien se puede potencializar, sí hay un dejo a veces sustancialista en algunos de sus aproximaciones al género, que pioneras y valiosas en ese sentido por ser pioneras, pero que a ratos sí deja, me parece, como una huella o un guiño sustancialista. Creo que ahí se podía hacer a Simmel más relacional con y más allá del propio Simmel, ¿no?